Hola a todos. Bien, vamos a comenzar este video tomando como punto de partida la última fórmula que vinimos desarrollando en el video anterior de elasticidad, que era precisamente la definición de elasticidad de punto de la demanda al precio. Recordemos la fórmula. La misma era igual a menos la derivada de Q sobre la derivada de P por P sobre Q, ¿sí? Recordemos entonces esta notación, precisamente el de la derivada. ¿Qué está pasando en esta fórmula? Si miramos, lo que cambió es que este término de la derivada de Q sobre derivada de P ha reemplazado a la anterior notación, que era la variación de Q sobre la variación de P, de la definición número 1 de elasticidad que hemos visto también en el video anterior. Así que con esto, entonces tenemos ya definida y explicada la fórmula de elasticidad de la demanda en relación al precio. Vamos a hacer algunas notas ampliatorias al concepto de elasticidad. En general podemos decir que podemos aplicar la elasticidad a otras variables distintas a la cantidad y al precio, ¿sí? Podemos tomar como medida de sensibilidad, por ejemplo, de la oferta, si llamamos S a la oferta, y alguna otra mercancía al tipo de cambio de interés, que llamamos I, y podemos definir entonces la elasticidad de la oferta al interés. La fórmula, si vemos, es bastante semejante a la que venimos tratando, y decimos menos cambio de porcentaje de la oferta sobre cambio de porcentaje en el tipo de interés. Vemos la definición en términos de fórmulas es igual a menos la variación de S sobre la variación de I, o sea, la variación de la oferta sobre la variación de la tasa de interés, por I sobre S, que son las variables. Tenemos otra forma de también plantear la elasticidad, que es la elasticidad cruzada de la demanda. Es de una forma muy parecida a cuando el precio de P sub X de una mercancía X afecta la cantidad demandada Q sub I de otra mercancía Y. Se suele definir lo siguiente: la variación de Q sub I sobre variación de P sub X por P sub X sobre Q sub I. También vemos la definición es siempre semejante, solo que aquí estamos reflejando las dos mercancías que mencionamos previamente y la cantidad demandada de la mercancía Y, ¿sí? El precio de la mercancía X y la cantidad demandada de la mercancía Y. Ahora lo que vamos a hacer es ver un resumen con un cuadro donde definimos la elasticidad y el tipo de cómo vendría a ser la demanda en función de esa elasticidad. El cuadro es el siguiente. Veremos ahora en más detalle. Bien, pasemos a detallar entonces el resumen. Si tenemos una elasticidad n mayor a 1, decimos que es elástica. Si n se encuentra entre 0 y 1, o sea, que tiene que ser menor a 1, es inelástica. Si n es igual a 0, es totalmente inelástica, y si n es igual a 1, la elasticidad es unitaria. Ahora vamos a ver aquí un gráfico donde detallamos dos casos extremos. Uno de ellos es n igual a 0, que es totalmente inelástico o perfectamente inelástica, y el otro es n igual a menos infinito, que es el caso de la elasticidad perfectamente elástica. Ahora, bueno, vamos a tratar de entender conceptualmente qué es lo que nos está diciendo n mayor a 1. Cuando decimos n mayor a 1, estamos diciendo que un cambio en la variable considerada como independiente, por ejemplo el precio y el ingreso, en 1% provoca un cambio porcentual proporcionalmente mayor en la cantidad demandada. Por eso decimos que la demanda es elástica. n igual 1 significa que un cambio en la variable independiente en 1% provoca un cambio proporcionalmente igual a la cantidad demandada. Entonces decimos que la demanda tiene elasticidad unitaria. Si n se encuentra entre 0 y es menor a 1, significa que un cambio en la variable independiente en un 1% provoca un cambio proporcionalmente menor en la cantidad demandada, ¿sí? Y en ese caso decimos que es inelástica. Cuando n es igual a 0,
estamos diciendo que las variaciones porcentuales en la variable independiente no provocan ningún cambio en la cantidad demandada del bien. Entonces afirmamos que la demanda es totalmente inelástica, no va a ser afectada por los cambios en las variaciones de la variable independiente, ¿sí? Pasemos a ampliar el tema de la elasticidad. Bien, retomemos entonces el concepto de elasticidad para funciones de una sola variable. Recordemos que en análisis nosotros nos movíamos con funciones de una sola variable en análisis 1, ¿sí? Y la representamos en un plano. Toda función de una sola variable se representa en un plano, tal cual vemos en esta función, en este gráfico. Tenemos y x y en este espacio que es el plano dibujábamos la curva pertinente. Esto era de dónde venía, de aplicar el concepto de límite a la función, ¿sí? Aplicábamos el concepto de límite cuando x tiende a 0 a la función y llegábamos, después de varias operaciones, a esta fórmula, ¿sí? Que es x sub 0 sobre la función de x sobre f de x sub 0 por f' x sub 0, ¿sí? Si lo expresamos en términos de variaciones, como vemos aquí, o sea, hacemos lo mismo, aplicamos el límite cuando x tiende a 0 a los diferenciales, en este caso de variación de y sobre y, variación de x sobre x, igual volvemos a sacar el límite, ordenamos los términos, como vemos en este caso, y llegamos al siguiente resultado que es aquí, que es nada más ni nada menos que la elasticidad, ¿sí? Es lo que estuvimos viendo, la elasticidad de la demanda, x sobre y, derivada por la derivada de y sobre la derivada de x. Esto es cuando nos manejamos con funciones de una variable, la variable dependiente y la variable independiente. Vamos a ver qué pasa, o sea, una sola variable, representamos una función de una sola variable. Veamos qué pasa cuando consideramos la elasticidad, pero en funciones de dos variables. La función ya no vamos a definirla como z, que es igual a f de x e y, ¿sí? Tenemos ya no un plano, sino que nos movemos en un espacio, donde tenemos la variable z, las x e y. Y esto es el espacio. Aquí aplicamos el concepto de derivada parcial, como vemos está graficado de esta forma, y nos vemos en este espacio, repito. Pero esto es en el caso de dos variables. Cuando nosotros tenemos que calcular la elasticidad en funciones de dos variables y aplicamos el concepto de elasticidad parcial, lo que hacemos es exactamente lo mismo que hacíamos con las funciones de una variable, dejando constante, o sea, le calculábamos a una de las funciones el límite y la otra variable la dejábamos constante. Primero calculábamos el límite sobre x, como veníamos haciendo en el ejemplo anterior, que le sacábamos el límite, la variación de x cuando tendía a 0, y luego que hacemos toda la operación dejando constante la variación de y, que sería la otra variable, aplicamos la misma operatoria. En este caso tenemos la elasticidad de z sobre la elasticidad de x, aplicamos el límite, vemos aquí lo mismo, o sea, en este caso la función, sobre la variación de x sobre x, aplicamos el límite, aplicamos límite y llegamos a esta fórmula que es la elasticidad parcial de x. Entonces, x sobre z por la derivada parcial de z sobre la derivada parcial de x, ¿sí? Es exactamente la misma fórmula que teníamos con una función de una variable, o sea, si ven es exactamente lo mismo, solo que en este caso, si bien son dos variables definidas por la función, una la dejamos constante. Lo que hacemos luego es aplicar el mismo concepto, pero en vez de hacerlo con x, lo hacemos básicamente con y. Entonces, definimos esto. La elasticidad parcial de z respecto a x es el límite, si existe obviamente, cuando la variación de x tiende a 0. Es el incremento absoluto de la variable independiente de variación de x, del cociente entre el incremento parcial relativo de la función f y el incremento relativo de la variable independiente x, ¿sí? Esto es la definición. Pero veamos en términos de la fórmula. Decimos que acá calculamos la elasticidad de x, la elasticidad parcial de x.
Aquí hacemos lo mismo, pero lo que dejamos constante x y le calculamos la elasticidad ahí. Sacamos el límite ahí. Entonces, volvemos. La elasticidad de z sobre la elasticidad de y es igual al límite de la variación de y cuando y tiende a 0, acá falta el 0. Aplicamos la misma fórmula, aplicamos exactamente lo mismo y llegamos a esta fórmula que es la elasticidad parcial con respecto a y. Tenemos y sobre z, variación la derivada por la derivada parcial de z sobre la derivada parcial de y. Y esta es la elasticidad parcial de y esta es la fórmula de la elasticidad parcial de x. En este caso calculamos entonces primero la elasticidad para x y luego calculamos la elasticidad parcial para y. No hubo grandes cambios en relación al análisis de las funciones de una sola variable, porque si bien tenemos dos, primero analizamos una, después analizamos la otra y de esa forma podemos hacer la operatoria mucho más fácil, ¿sí? Esto es el concepto de derivada parcial en análisis y lo tenemos que aplicar también cuando nos piden calcular la elasticidad parcial de la demanda y vamos a ver luego más ampliamente. Pasemos a los casos que se nos pueden presentar en torno a las elasticidades parciales. Las elasticidades parciales de la demanda respecto a los precios tenemos lo siguiente. La elasticidad de la demanda de 1 sobre la elasticidad del precio de 1 es igual a la derivada parcial de la demanda de 1 sobre la derivada parcial del precio de 1 por P sub 1 sobre D sub 1, ¿sí? Esto es en el caso de dejamos constante 1 y después calculamos el resto, la otra variable. Luego tenemos la elasticidad de la demanda de 1 con la elasticidad del precio sub 2 es igual a la derivada parcial de la demanda de 1 sobre la derivada parcial del precio de P sub 2 por P sub 2 sobre la demanda de 1. Es decir, tenemos los dos precios, primero calculamos la elasticidad del precio de 1, P sub 1 y luego la de P sub 2. Esto es lo que venimos haciendo con respecto, o sea, aplicamos lo mismo que vimos recién al concepto de elasticidad parcial. Pasemos a ver elasticidades parciales de la demanda respecto al precio y al ingreso. Vamos a ver la fórmula de elasticidad de la demanda parcial respecto al precio. Elasticidad de demanda sobre la elasticidad de precio es igual a la derivada parcial de la demanda sobre la derivada parcial de P por P sobre D. Y en el caso de la renta, tenemos la elasticidad de la demanda sobre la elasticidad de la renta es igual a la derivada de la derivada parcial de la demanda sobre la derivada parcial del ingreso por el ingreso sobre la demanda. Esta es la fórmula de elasticidad parcial del precio y de la elasticidad parcial del ingreso. Vamos a ver entonces otros casos, ¿sí? Por ejemplo, podemos calcular las elasticidades parciales de la producción. Si nosotros tenemos la función de producción, que sabemos que depende, bueno, capital, trabajo, etcétera, en este caso la notificamos como x sub 1 y x sub 2, decimos lo siguiente. Vemos que es una función de dos variables, en este caso. Entonces, la elasticidad de la producción, la elasticidad parcial de la producción de E sobre P sobre E sobre x sub 1 es igual a la derivada parcial de P sobre la derivada parcial de x sub 1 por x sub 1 sobre P. Y luego calculamos lo mismo para x sub 2. Entonces, la elasticidad de P sobre la elasticidad de x sub 2 es igual a la derivada de P, la derivada parcial de P sobre la derivada parcial de x sub 2 por x sub 2 sobre P.